Ahora, mis hermanos, con el sermón será predicado en Marcos 9, 2 a 9, que es el Evangelio para este día, el día de la transfiguración de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga y nos ilumine con su palabra. Hoy oremos. Mediante la palabra, oh Señor, pedimos que vengas a nuestros corazones. Llénanos de más fe, de tu gracia y de tu paz. Amén. El joven tomó la decisión de entrar en el militar de los Estados Unidos y estaba a punto de entrar en entrenamiento para ser uno de los SEALs de la Marina. Ahora, los SEALs de la Marina es un equipo de las Fuerzas Especiales del Militar de los Estados Unidos y dicen que el entrenamiento para entrar en este grupo es un entrenamiento pero muy duro, muy difícil. Y estaba nervioso porque algunos ni sobreviven o no llegan a estar en el equipo porque no pueden llegar. Entonces, un amigo de él le llamó y este amigo estaba en los SEALs de la Marina de los Estados Unidos antes. Y el amigo le dijo, mira, te voy a dar un consejo. Escucha a tu sargento. Yo lo conozco, es un buen hombre, es un excelente soldado. Y él te ayudará a sobrevivir el entrenamiento y una vez en el equipo te ayudará a llevar a cabo tu trabajo en situaciones pero muy peligrosas. Pero esto te digo, joven, escucha a tu sargento. La policía recogió al muchacho de 16 años tomando con sus amigos, todos menos de 21 años. El muchacho estaba borracho. El policía lo puso atrás en su carro y le dijo, mira, te voy a llevar a tu casa. Y el muchacho le suplicó al oficial, no, por favor, no se lo digan nada a mis padres. El policía le dijo al muchacho, mira, muchacho, yo conozco a tus papás, son buenas personas y son buenos padres. Mira, te voy a hacer un favor, yo no voy a poner este incidente en tu récord, pero esto te digo, escucha a tus papás, joven, escucha a tus papás. Una y otra vez, mediante la palabra de Dios, Dios el Padre nos da un consejo parecido. Él no dice, escucha a un sargento o escucha a tus papás. Él dice, escucha a Jesús. Escucha la palabra de Jesús. Nos da este consejo una y otra vez a través de la palabra de las Escrituras. Dice, escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Isaías 28, 23. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien lo que te voy a decir y atesóralo en tu corazón. Ezequiel 3, 10. Dice la palabra. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. El que es de Dios, escucha la voz de Dios. Juan 8, 47. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Pero tú permanece fiel en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Segundo de Timoteo 3, 14. Una y otra vez Dios nos exhorta, nos da este consejo. Escucha a Jesús y su palabra. Ahora estamos meditando hoy en una historia fantástica de la vida de Cristo. Unos días antes de la pasión, de su pasión de ir a la cruz por nosotros, Jesús, ¿qué hizo? Subió a una montaña a orar a solas con 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Estaban ahí solos orando y de repente todo cambió. De repente el rostro de Cristo brillaba como un rayo, dice en los evangelios. Su ropa se puso blanquísima, más blanca que cualquier otra cosa en la tierra. Uno imagina una nueva nevada en el norte, todo blanco. No, la ropa de Cristo se puso mucho más blanca que esto. Y de repente 2
hombres, Moisés y Elías, que habían vivido cientos de años antes de Mateo, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos habían vivido cientos de años antes y se aparecieron con Jesús y estaban conversando con Jesús. Y luego una nube de gloria envolvió a todos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se cayeron rostro en tierra porque tenían mucho miedo. Y luego se escuchó una voz de la nube, que era la voz de Dios Padre, y les dio un consejo. ¿Y qué les dijo? Vamos a escuchar lo que dice de Marcos. Dice, entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué consejo les dio Dios a los tres? Y también es el mismo consejo que nos da a todos los creyentes de todas las generaciones. ¿Cuál es el consejo que nos da? Escuchen a Jesús, ¿verdad? Escuchen la palabra de Jesús. Y en la historia de la transfiguración, mis hermanos, esta mañana vamos a ver por qué es tan importante escuchar a Jesús. Más que esto, vamos a ver por qué es necesario escuchar a Jesús. Mire, cuando los discípulos vieron la apariencia de Cristo cambiarse de repente, Jesús se transformó delante de ellos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos en este momento? ¿Cuál fue? ¿Alegría? No, ¿qué fue? Miedo. ¿Por qué tenían tanto miedo? Porque eran pecadores y estaban en la presencia de santidad y perfección y lo sabían. Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, comieron la fruta prohibida, tenían mucho miedo por la culpa que sentían. ¿Y qué hicieron? Trataron de esconderse de Dios. Ahora, desde entonces, cada vez que el ser humano pecador tiene un encuentro con Dios Santo, el ser humano pecador siempre ha reaccionado con miedo, ¿verdad? Y con razón. Mis hermanos, naturalmente por nuestros pecados tenemos miedo de Dios. Dejados solos con nuestros pecados, no podemos tener una relación con Dios. Dejados solos con nuestros pecados, ¿no? Siempre tendríamos miedo de Dios. Dejados solos con nuestros pecados, tendríamos miedo de morir y con razón, porque iríamos al infierno para siempre. Hay una sola solución para este miedo. Escuchar a Jesús. Esa es la solución. ¿Qué pasó? De repente, todo cambió de nuevo. O sea, tan de pronto como Jesús cambió y luego Moisés y Elías hablando con Jesús y luego la voz y la nube, tan pronto como todo esto vino, de repente todo regresó a lo normal. Que ya no había una nube, ya no había voz del cielo. Cristo ya se miraba normal, su rostro ya no brillaba, su ropa era normal de nuevo, ¿verdad? Y ya todo era normal. Y ellos estaban solos con Jesús y ya no tenían miedo. ¿Por qué? Porque tenían a Jesús. Cuando tenemos a Jesús, no tenemos miedo. Esa es la cosa. Ellos tenían su mediador, su intercesor, su abogado, su salvador. Cristo en su estado humilde. Esto es lo que necesitamos. Y esto es lo que quita el miedo. Cuando escuchamos a Jesús, ya no tenemos miedo de Jesús. Cuando escuchamos a Jesús, ya no tenemos miedo de la muerte. Cuando escuchamos a Jesús, ¿qué pasa? Dios, el Espíritu Santo, viene a nosotros y nos da fe en Jesús. Y cuando tenemos fe en Jesús, ya no tenemos miedo de Jesús. Más bien tenemos una relación con Jesús. Escuchemos las palabras de Romanos. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y que les permite clamar Abba Padre o querido Padre. ¿Escucharon lo que dijo? Dice, no recibimos un espíritu que nos esclavice al miedo. Mis hermanos y hermanas, Jesús nos quita el miedo porque quita los pecados, la causa de la muerte, ¿verdad?
Ya no tenemos miedo de la muerte porque Cristo venció la muerte cuando Él mismo pagó en la cruz el castigo que nos merecemos y ganó para nosotros la vida eterna. Que siempre, continuamente, regularmente escuchemos a Jesús y sus palabras, porque en Jesús no hay miedo. En Jesús hay paz. En Jesús hay esperanza. En Jesús hay certeza. Ahora, mis hermanos, en la historia de la transfiguración vemos otro motivo muy poderoso por escuchar a Jesús. Ellos vieron a Cristo en una situación muy diferente. Vieron a Cristo como nunca lo habían visto antes. Su rostro brillaba como el sol y luego su ropa se puso blanquísima. ¿Por qué? ¿Qué simbolizaba toda esta presencia de Dios, esta transformación? Pues algunas cosas. Su divinidad, que era Dios, su gloria y poder, ¿sí? Pero también esta apariencia blanca y brillosa, resplandeciente, simbolizaba su perfección y su santidad, su pureza, mis hermanos. Esa santidad y perfección de Cristo es lo que tú y yo necesitamos para entrar en el cielo. Dios no tolera el pecado en el cielo. Dios no tolera nada sucio en su presencia en el cielo. Hay una parábola de Cristo cuando Él dijo que Dios corrió a un hombre del cielo, lo botó del cielo porque el hombre no tenía puesta la ropa adecuada, que era la ropa de bodas, que simbolizaba la ropa de la perfección y la santidad. Lo botó, ¿verdad? Mis hermanos, tenemos que quedar perfectos ante Dios para poder entrar en el cielo. Tenemos que brillar con la santidad de Cristo para poder entrar por las puertas del paraíso. ¿Y cómo puede pasar esto si somos tan pecadores? Hay una sola manera: escuchando a Jesús. Escuchando a Jesús. Vamos a escuchar lo que dice Jesús aquí. Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Mediante la palabra de Jesús, cuando escuchamos a Jesús, el Espíritu Santo nos da fe en Jesús. ¿Y cómo quedamos ante Dios? Perfectos, santos, limpios, perdonados. Escuchen lo que dice Gálatas 3. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Jesús no se quedó en aquel monte brillando, no, se bajó de ese monte donde brillaba y resplandecía. Y unos días después subió otro monte, Calvario, donde entró en la oscuridad más densa y fea. La oscuridad de la cruz. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué entró Cristo en la oscuridad de la cruz? Para que tú y yo brillemos con la santidad de Cristo. Mis hermanos, mediante el bautismo estamos vestidos de Cristo. Esta misma ropa de Cristo que brillaba en el monte de santidad y perfección, nuestras almas tienen esta ropa puesta. Estamos vestidos de Cristo mediante la fe. ¿Para qué? Para que nosotros quedemos perfectos ante Dios. Mira, mis hermanos, vestidos de Cristo mediante la fe, brillamos en este mundo oscuro, alumbrando con vidas de buenas obras, hasta el día en que nos moramos. Y luego allá en el cielo brillaremos perfectamente y eternamente con Cristo para siempre. Escuchando a Jesús. Vale la pena escuchar este consejo, seguir este consejo. Mira, ahí desde la nube el Padre anunció a los tres y a todos nosotros: escuchen a Jesús. Y luego los discípulos tuvieron la oportunidad de toda una vida. Tuvieron el privilegio y la oportunidad de ver con sus propios ojos una de las bendiciones más grandes que uno recibe cuando escucha a Jesús. ¿Qué pasó? Dos hombres, Elías y Moisés, que habían vivido cientos de años antes de Pedro, Jacobo y Juan, se aparecieron y empezaron a hablar con Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues esos hombres, Elías y Moisés, tenían fe en el Mesías, en el Salvador. Y luego fueron al cielo. Y entonces estaban hablando con Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta
es verdad, es cierto. El cielo es real y somos eternos. Cuando el creyente muera, ¿a dónde va? Al cielo. Y ahí está con Jesús y habla con Dios. Y todo comienza con ¿qué? Escuchar a Jesús. Oigan esta promesa. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Escuchamos a Jesús y el Espíritu Santo nos da fe en Jesús. Seguimos escuchando a Jesús y Dios, el Espíritu Santo, nos mantiene en la fe en Jesús. Y luego nos morimos y vamos al cielo y allí seguiremos escuchando a Jesús y hablando con Jesús en persona, cara a cara, sin sin distanciamiento social y para siempre. Escuchen a Jesús. Consejo para hoy. Escuchen a Jesús. Dios habló desde la nube. No es una simple sugerencia. Es un mandato. Un mandato de amor, pero es un mandato. No es opcional. Tenemos que seguir escuchando a Jesús, sus palabras, regularmente, continuamente, si no queremos perder nuestra fe. No es opcional. Es necesario escuchar a Jesús. Esto va en contra de lo que dicen mucha gente hoy en día y lo que piensa mucha gente hoy en día. Muchas personas piensan que pueden tener fe en Jesús y creer en Jesús sin escuchar las palabras de Jesús. Hay gente que me ha dicho antes, yo no voy a la iglesia muy seguido y pues yo no leo la Biblia, pero yo sí tengo fe en Jesús y yo oro mucho. Esto no es bíblico, ¿okay? Simplemente no es bíblico y por lo tanto no es correcto, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los profetas, los salmos, ¿verdad? Los evangelios, las cartas de Pablo y las cartas de Pedro y las cartas de Juan, toda la Biblia nos enfatiza la importancia, sí, la necesidad de estar en la palabra de Dios regularmente, no solamente en la historia de la transfiguración, sino a través de la Biblia. Dios el Padre nos dice, escuchen a Jesús, escuchen las palabras de Jesús, porque mediante su palabra Dios nos da la fe y nos mantiene en la fe y nos fortalece y nos capacita y nos consuela y nos limpia y nos salva. Todo mediante la palabra. Necesitamos escuchar a Jesús. Siempre necesitamos escuchar a Jesús. Dios nos dice, los ejemplos hay muchos. Vamos a escuchar algunos más. Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Jeremías 22, 29. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Dichosos más bien, contestó Jesús, son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11, 28. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 29. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Primero de Tesalonicenses 4, 18. En el monte de la transfiguración, Dios les dijo a los discípulos, escuchen a Jesús y su palabra. Y hoy día nos dice lo mismo, escuchen a Jesús y a su palabra. Yo creo que vale la pena hacerle caso a este consejo, porque escuchar a Jesús cambia la vida. Escuchar a Jesús salva el alma. Amén.